días, tardes, noches, mexicanos y mexicanas. Les habla su presidente Salinas de Gortari. Buenos días, tardes, noches, cuando sea que esté reproduciendo este vídeo. Como ya lo había dicho en el vídeo anterior, vamos a hablar sobre arte precolombino en México. La verdad es que es un tema que en lo personal me gusta mucho porque es un arte que no he tocado mucho pese a ese amor que le tengo a ese tipo de expresiones artísticas, a ese tipo también de mitología, pero es un tema que por distintas vicisitudes no he tocado mucho. Lo he estudiado, pero no he tocado mucho ese tema y por tanto quería hacer un vídeo. Una de las primeras cuestiones que tengo que aclarar es que este vídeo lo voy a dividir en dos partes. ¿Por qué? La primera es porque es mucho tema, mucha teoría de determinadas formas de leer este arte. También hay muchos pueblos, entonces pues abarcaría pues bastante y sería un vídeo muy largo. Y la segunda razón es porque estoy empezando a hacer los vídeos más cortos, porque es verdad que el anterior dura alrededor de 28 minutos si no me equivoco. No tiene nada que ver con el de Dalí, que dura casi 40, entonces pues es también para que sea más digerible y sobre todo más ameno para el que lo esté o para la que lo esté viendo. Por tanto, sin más dilación, vamos allá. Arte precolombino. Bueno, antes que nada vamos a dar una serie de pinceladas históricas simplemente para situarnos bien en lo que vamos a ver. Alrededor del año 40.000 a.C. empiezan a llegar los primeros pobladores al continente americano. Eran pobladores nómadas, eran bandas de cazadores y recolectores que no se quedaban en un lugar fijo, sino que se movían según las necesidades que tuviesen y también si el lugar en el cual se habían pues quedado por determinado tiempo ya no las cumplía, entonces pues seguían caminando y seguían vagando por los territorios. En el caso mexicano, pues bueno, vamos ya a ponernos en cuestión. En lo que hoy conocemos como México, pues tenemos datos y pruebas, así que documentales, de alrededor del año 7000 a.C., en lo cual es una pequeña historia que se conoce como el hombre de Texcoco, que simplemente es realmente ahora mismo sabemos que no era un hombre, era una mujer de alrededor 25 años más o menos, que salió a cazar y pues por determinados encajes del oficio pues se golpeó, cayó y quedó atrapada en el lodo boca abajo. Entonces esta es la primera prueba documental de una persona que tenemos en el territorio mexicano, en el actual territorio mexicano, y digamos que esto pues sería más bien en el tiempo en el que todavía existían las bandas de cazadores-recolectores, no había una agricultura desarrollada, ni tampoco había pueblos ya establecidos en un lugar determinado. Esto se empezaría a producir alrededor del año 5000 a.C., que es lo que se conoce como protoneolítico, es decir, no es un neolítico como lo conocemos, donde ya aparece pues la agricultura y ya se empiezan a domesticar animales, ya empiezan a aparecer esas primeras culturas que empiezan a quedarse en un lugar establecido, que dejan de ser nómadas. En el caso que estamos hablando, por alrededor del 5000 a.C., pues lo que se empieza a hacer es a domesticar algunas plantas, por ejemplo el chile o la calabaza, se empiezan a domesticar, pero nada más, no había una agricultura fuerte. Ya al final de este periodo es cuando ya se empieza a desarrollar una arquitectura un poco más fuerte, quizá muy rudimentaria en algunos sentidos, pero más que ya les permitía, digámoslo así, quedarse en un lugar establecido. Y bueno, ya es en este momento cuando empiezan a aparecer determinadas aldeas que pues empezaban a poblar el territorio, y muchas de estas aldeas sí comenzaron a tener una tecnología más avanzada que otras, y esto dio fruto a que se pudiesen pues ahora sí que constituir las civilizaciones de las cuales hablaremos en el siguiente bloque. Pues llegamos al punto en el cual estas aldeas ya tienen pues una agricultura y empiezan a trabajar el campo, empiezan a domesticar también animales. Es verdad que quizá no tienen unos animales que les puedan ayudar en los trabajos más fuertes del campo. De hecho, es una de las cuestiones por las cuales se cree que nunca o que no en estos momentos no conocieron el uso de la rueda para poder ayudarse en trabajos quizás más fuertes, que necesitan más energía, porque no tenían una domesticación de animales que les pudiese ayudar
a llevar a cabo estas tareas. Pero bueno, no obstante, empiezan ya a desarrollar, por ejemplo, cerámicas, empiezan a adornar estas cerámicas con incisiones, una, digamos, decoración geométrica. También vemos cómo empiezan a moldear figurillas en barro hechas a mano. En su gran mayoría eran mujeres desnudas, con, digamos, unas caderas muy abruptas, muy grandes, que se empezó a... Bueno, se dice que es por una serie de exvotos ocultos a la fertilidad. También es en este momento, por las grandes cantidades de entierros y de muertos que se han encontrado, que se cree que sí había un culto funerario, por tanto un culto a los muertos, porque también se les dejaba ofrendas. Y también en este momento se cree que comenzaron con los sacrificios humanos. Es decir, esto es un mapa de varias aldeas que ya comienzan a tener determinadas actividades culturales que van a empezar a evolucionar hasta ver esas grandes civilizaciones que ya van a tener directamente ciudades bien cimentadas y que iban a desarrollar pues elementos como calendarios, elementos como el estudio astronómico y un arte pues bastante rico, del cual hablaremos en un momento más. Bueno, ahora nos vamos a ubicar en el Preclásico Medio, alrededor del año 1300 a.C. al 800 a.C. En este momento se desarrolla la cultura olmeca. La cultura olmeca es una de las culturas más importantes para después entender cuál es el desarrollo cultural urbano de las demás poblaciones. Es una de las culturas también que va a influir mucho en el mapa cultural, en este caso del territorio mexicano sobre todo de esta época. Y que después también iba a tener pues gran influencia en otros pueblos, como podría ser el azteca o inclusive el maya. La cultura olmeca es la primera cultura de piedra, digámoslo así, en trabajar la piedra. Y inclusive va a tener complicaciones, al punto de que sus complicaciones le hicieron relucir más a esas grandes obras hechas por esta cultura. Una de esas complicaciones sería que iban a trabajar con grandes volúmenes, piedras muy grandes. Sus herramientas de trabajo iban a ser muy rudimentarias, al punto de que esas herramientas iban a ser del mismo material que la piedra que iban a tallar. No obstante, pese a todo esto, lograron hacer grandes esculturas, como pueden ser las más conocidas, quizás son las cabezas colosales, que, como ya veremos más adelante, tienen un fuerte significado tanto religioso como iconográfico también. Vamos a hablar de las cabezas colosales rápidamente. Yo creo que para cualquier persona que ha estado en México, y por ejemplo en mi caso, yo tenía en mis libros de la Secretaría de Educación Pública, siempre aparecía esa foto cuando se hablaba de las culturas prehispánicas. Es una de las cabezas más conocidas, concretamente la que está en el Parque Arqueológico de la Venta, en Tabasco. Y bueno, estas cabezas en un punto representaban, o se cree que representaban, a sacerdotes que habían sido engendrados por el dios Jaguar. El dios Jaguar es una de las, digámoslo así, deidades más importantes para los olmecas, no solamente por la representación de estas cabezas, sino también porque en otros casos donde se aparecen rostros o se hacen máscaras, pues aparecen rasgos muy felinos y que inclusive también pues podrían también tener cierta conexión con otro tipo de rasgos, que serían los asiáticos, como otras personas han querido ver. En el caso de las cabezas olmecas, son muy importantes en ese sentido, porque son muy sonadas, son casi icónicas para esta cultura, grandes dimensiones, y sobre todo ese peso religioso, porque se creía que, como ya había dicho, eran sacerdotes que habían sido engendrados por el dios Jaguar y que además gobernaban las ciudades, en este caso, que fueron parte de la historia, vamos a decirlo así, política también del pueblo olmeca durante mucho tiempo. Menos conocida, pero no menos importante, es el luchador olmeca, una pieza que se encontró en el sur de Veracruz, y la verdad me parece una pieza exquisita, excelente. Es una pieza donde por vez primera vemos cómo hay una preocupación por la belleza anatómica en el caso del cuerpo del luchador, y además también vemos que hay una ganas de hacerla realista en este sentido, cuando vemos ese detallismo de las barbas y del bigote. Este luchador también, además, podemos ver en su parte baja cómo se empiezan a hacer mediante incisiones, cómo se empieza a ver también que tenía una indumentaria, quizá un pantalón o algo
que le cubriese la zona baja del cuerpo. Además también tiene la marca de la columna vertebral, tiene también la incisión que le hace ver las caderas, es decir, el detallismo es importante. Entonces es una de las piezas que a mí más me ha gustado de esta cultura. Evidentemente hay otras como las máscaras también que hacían, esa máscara de jade que hacían los olmecas también, como volvemos a repetir, con rasgos felinos y con esos rasgos también asiáticos, ¿no? Muy característicos evidentemente de la cultura olmeca. Y ya rápidamente otras cosas que le tenemos que agradecer a la cultura olmeca sería, por ejemplo, la planificación urbana, la creación también de centros ceremoniales y sobre todo también empezar a hacer estudios astronómicos, empezar también a comenzar a tener un interés por el uso del tiempo, por el control del tiempo, como después veremos en otras civilizaciones como los aztecas o los mayas, que ya tienen calendarios, y en el caso de los mayas más que nada un estudio astronómico súper desarrollado y un arte también muy ligado a estas características también sumamente desarrollado. Bueno, ahora vamos a hablar de una civilización que se desarrolla en el noreste del Valle de México, la conocida como Teotihuacán. Es digámoslo así, una ciudad que se empieza a realizar sus magnas obras alrededor del siglo II a.C. al siglo II después de Cristo, que son dos grandes pirámides, la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna. Además también articularían un sistema de templos alrededor, o mejor dicho, a ambos lados de una calzada principal, la calzada de los muertos. Esta civilización destacaría principalmente pues cómo hace un trazado urbano, cómo hace que canales y que ríos se adapten a este trazado, una orientación según lo que dictaba la pirámide del Sol y además también pues una exquisita decoración en sus templos. Por ejemplo, tendríamos que hablar también de esa distribución que existiría también dentro de la propia ciudad, donde aparecerían mercados, aparecerían talleres, aparecerían almacenes. Es decir, es la primera vez en todo el continente americano que se produce o que se crea una ciudad de esta magnitud y de estas características, y además es una de las pocas ciudades durante el mundo antiguo, en todo el mundo antiguo, en el que aparecen tal cantidad de templos. Más allá de hablar de esas calles en ángulo recto, de esa gran disposición y sobre todo organización urbana, tenemos que destacar también las construcciones que hacían. Es verdad que aquí no me voy a alargar mucho, lo voy a hacer prácticamente muy resumido por cuestiones de tiempo y por cuestiones de cantidad. Pero tengo que destacar lo que es el elemento de plano sobre talud, que es una de las herencias que van a dar a los otros pueblos y que van a influir en los otros pueblos. Lo voy a explicar rápidamente, lo voy a explicar con libros porque lo intenté hacer con las manos y no se me entendía muy bien. Pero bueno, para explicar lo que es realmente el núcleo de la pirámide o el principio que vertebra a la pirámide, que sería, bueno, el tablero sobre talud sería un plano así horizontal, luego un plano inclinado que sería el talud así, y luego poner otro igual en la parte de debajo, de arriba, de igual. Imagínense una sucesión de un plano horizontal así, un plano inclinado así, después otro talud aquí, otro plano horizontal aquí, otro talud aquí y otro plano horizontal. Así se va haciendo la forma de la pirámide. Y luego ya por en medio le pondríamos la escalinata. Es un sistema bastante semejante al que se veía en Mesopotamia, en esa superposición de mastabas, o esa superposición de mastabas también en esos inicios de las pirámides de Egipto. La única cuestión es que, claro, la mastaba era un elemento funerario. En el caso de estas pirámides no eran mastabas y no eran elementos funerarios, de hecho todo lo contrario. En el caso de un elemento muy característico sería la pirámide de Quetzalcóatl. La pirámide de Quetzalcóatl seguía este mismo principio. La escalinata se adornaba por ambos lados, en este caso con motivos del dios Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, que es el símbolo para representarlo, y además también elementos simbólicos de carácter geométrico para hablar, por ejemplo, del dios Tlaloc. Entonces, claro, el sentido era totalmente distinto, por tanto, el elemento arquitectónico también es distinto. Digamos que es un elemento arquitectónico único que se dio en este momento y que evidentemente iba a influenciar a otras culturas. Ya para terminar y para enlazar al siguiente tema, tengo que decir que, que los aztecas conocieron esta ciudad en ruinas prácticamente, después de la huida de todos los de Teotihuacán.
pusieron el nombre Teotihuacán debido a que ahí pensaban que se habían reunido los dioses, todos los dioses, para dar origen al quinto sol, que sería el sol que inclusive todavía nos alumbra según las tradiciones indígenas. Y pues bueno, tuvieron a bien meterlo dentro de su propia religión, de su propia mitología, de su propia estructura religiosa. Dejaremos de este tamaño la parte de Teotihuacán, porque como ya lo he dicho, nos abarcaría bastante más, y pasaremos ahora a hablar de los aztecas. La más, o de las más conocidas civilizaciones que han existido en México son los aztecas. De hecho, hasta lo podemos ver, ¿no?, en la cultura popular. En el caso, por ejemplo, por dar uno, del fútbol, cuando juega la selección mexicana se habla de la selección azteca, ¿no? O sea, creo que es muy icónico hablar de los aztecas cuando se habla de México. Digamos que los aztecas empiezan como un grupo, o sea, como una civilización nómada, una civilización que llegó a el Valle de México cuando todavía estaba pues poblado por laos, y se quedaron en unos de los islotes de este valle, allá por el año de 1325 de nuestra era, es decir, en el siglo XIV. Y ahí comenzaron a hacer un entramado urbano que, o sea, fue una de las grandes civilizaciones del continente americano, Tenochtitlán, donde entraría después también Hernán Cortés, y se producirían pues muchos de los episodios que conocemos en México. Y bueno, claro, para no meternos en más cosas históricas y hacer esto más largo, vamos a hablar solamente de lo que aportaron en esta ciudad, y sobre todo también de algunas de las obras artísticas que se hicieron en esta ciudad. En poco tiempo, allá por el año 1428, los aztecas ya habían hecho una gran alianza con muchos pueblos. Aprovecharon su carácter bélico, su carácter guerrero, para someter a otros pueblos y canalizar toda esa riqueza de esos pueblos a su ciudad, ¿no?, a Tenochtitlán. Y esto pues evidentemente no solamente les produjo riquezas, sino también le produjo vamos a hablar así, al pueblo azteca, de dotarse de varias obras también hechas en otros pueblos, ¿no? O sea, cuando hablamos también de arte azteca, tenemos que entender que muchas de esas obras fueron hechas también por pueblos sometidos que estaban alrededor de la ciudad azteca. Pero bueno, si algo hay que destacar del arte azteca es su escultura. La escultura de animales, la escultura de dioses, unas esculturas que por primera vez en la historia del arte de Mesoamérica pues se dio que parecía que inclusive podían revivir, podían tener vida esas esculturas de dioses. Hablaré de solamente 3 esculturas importantes, que sería el dios Xochipilli, de Coatlicue y del calendario azteca, que es, digamos, lo más icónico que hay en el caso de la población azteca. Bueno, pasaré a hablar de la escultura del dios Xochipilli, que es el dios de la danza, el dios de las flores, de la primavera, de la música, de los placeres mundanos. Es una obra que, como vemos, está en carácter de mitad y mitad, ¿no? La cara es una cara del dios, y además adopta actitudes humanas, como podemos ver la disposición de sus piernas, podemos ver también la disposición de sus manos, y sobre todo ver ese hueco que existe en esas manos, donde posiblemente había arreglos florales en su momento. Es una obra que realmente tiene gran simbolismo en la parte de debajo, y simplemente parafraseando a Antonio Escotado en su Historia General de las Drogas, cuando habla sobre esta escultura, nos dice que en la parte de debajo, en ese pedestal que existe debajo de la escultura de Xochipilli, aparecen una serie de enteógenos, es decir, de drogas que es de uso prehispánico, que en estos momentos pues evidentemente iban a ser parte importante de esa cultura chamánica. Bueno, ahora toca hablar del calendario azteca, que es una de las obras más representativas cuando se habla de la cultura azteca. Cuidado, también hay un calendario maya, son distintos. Aquí les voy a poner el calendario maya y también el calendario azteca, simplemente para que lo vean por sus propios ojos.
En el caso del el calendario azteca, al igual que el calendario maya, pues es una representación o sobre todo una característica que nos hace ver que ya tenían una preocupación por el tiempo. Y esto es importante, porque claro, a partir del tiempo pues puedes tener festividades, puedes también el tiempo que te da en caso de la agricultura para cosechar, para sembrar, etc, etc, etc. Un montón de cosas que necesitas de una organización temporal. En el caso del calendario azteca, pues se cree que estaba también en un pedestal y que solamente se podía ver desde la pirámide del Sol y no desde las partes bajas del pueblo donde se encontraba, pues ahora sí que la gente común. Cada uno de sus anillas y cada una de sus partes, cada uno de esos trazos que se ven tiene un simbolismo que, como ya lo he dicho anteriormente, no me puedo alargar mucho, pero si en dado caso quieren que hable más de determinados temas, como puede ser el calendario azteca o como puede ser Teotihuacán, pues podemos hacer un vídeo destinado a ello. Simplemente, pues si lo quieren, me lo señalan. Pero esta es otra obra de las que quería hablar, pues simplemente por lo icónica que es cuando se habla de la cultura azteca. Toca hablar de la escultura colosal de Coatlicue. En este caso, pues bueno, es una escultura, pues como ya lo he dicho, de grandes dimensiones, una escultura que está tallada por todas sus caras. En el caso central, el tema central, en el caso de la diosa, vemos cómo está adornada con una falda hecha de serpientes, cómo sus manos también están adornadas con garras, tiene un collar hecho con manos y con corazones, además también está degollada y de la cabeza aparecen dos serpientes enfrentadas, dos cabezas de serpientes enfrentadas. Es una de las esculturas más preciosas que se ha encontrado en el caso de la cultura azteca. En lo personal, yo tengo mucho amor por la escultura anteriormente presentada del dios Xochipilli, por ya cuestiones más personales y estéticamente me gusta más, pero en el caso de Coatlicue me parece también una escultura perfectamente lograda y sobre todo que representa mucho o define muy bien lo que era la cultura, la religión y digamos la ideología que tenían los pueblos, el pueblo azteca. Para terminar con este pueblo, simplemente dar otro dato más. La ciudad de Tenochtitlán era o fue, digámoslo así, una auténtica maravilla de ciudad, un tramado urbano también muy importante, había acueductos, vemos también esa manipulación de los ríos y de los canales que se adaptaban al trazado urbano, también encontramos mercados, encontramos talleres especializados, encontraríamos también lugares de ocio como teatros o centros para jugar a la pelota. Además también un desarrollo ya en otro aspecto, que sería en el caso medicinal, pues medicinas tradicionales, en las cuales pues serán puestas en los jardines aztecas y a disposición de quien quisiese ir a hacerse algún remedio para paliar algún mal. Entonces era una cultura que no solamente se desarrolló de a grandes dimensiones urbanísticamente, en este caso políticamente, pues sí, tiene una política de sometimiento ante otros pueblos, pero bueno, esto también logró que muchas de esas riquezas, muchas de esas piezas tan importantes llegasen a Tenochtitlán. Inclusive también tenemos que ver cómo personas que vieron o que entraron en contacto con las piezas de este momento, como fue el pintor alemán Alberto Durero, que entró en contacto en ese tesoro de Moctezuma que le llevaron al rey Carlos V, Carlos I de España, pues quedó maravillado, absolutamente maravillado, o los cronistas que hablaban de maravillas cuando veían esas piezas hechas ya desde arte plumario, la manipulación de metales preciosos como puede ser el oro, la plata. Directamente era una gran civilización que como todo llega a su fin, pero que cuando tuvo que despuntó de una forma sumamente importante. No sé si de la misma manera en lo que lo hizo Teotihuacán en su momento, porque es verdad que Teotihuacán fue como el centro de peregrinación de muchos de los pobladores que existían en ese entonces en México, inclusive al punto de haber maravillado también a una cultura tan importante como la maya, pero no obstante fue una de las grandes civilizaciones que se han hecho en este periodo y sobre todo en el continente americano, ¿no? Obviamente sin quitar prestigio a otras culturas como puede ser la maya o la inca, pero sí que tenía Tenochtitlán una gran fuerza cultural, política, urbanística
y es evidentemente digno de mencionar y de traer pues ese reconocimiento a esa gran población. Bueno, con esto terminamos el vídeo de hoy, espero que haya sido de su agrado. Como ya lo he dicho, va a haber una segunda parte donde meteré algunas culturas también que me faltaron en este vídeo, por ejemplo la cultura maya, la cultura mixteca, la tolteca, más culturas que también tienen gran importancia, tienen un gran peso artístico y tienen también pues un gran significado para poder, mejor dicho, entender lo que había antes de la llegada de Colón a América, de la conquista por parte de Hernán Cortés y de después ese proceso de transculturación. No sé si se acordarán del término transculturación que lo usé en el tema de los tatuajes, que dio origen pues a lo que hoy en día se conoce como México. Una de las razones por las que también traje este vídeo es porque es importante reivindicar este tipo de culturas. Me parece que no solamente nos dejan arte, nos dejan vestigios arqueológicos, sino hoy en día en México hay muchas poblaciones que todavía siguen teniendo esa herencia cultural y esa filosofía también indígena. Es importante hablar que la filosofía no solamente viene de intelectualoides y grandes pensadores, sino que viene también de lo que podemos encontrar día a día, ¿no? En esos saberes olvidados, como diría Michel Foucault. Pero espero que sea también una reivindicación también para todos los pueblos indígenas allá en México, y no solamente en México, sino también en toda América Latina, que pues a día de hoy siguen pues siendo víctimas de todos los males de nuestros tan queridos gobiernos. Bueno, sin meterme más cosas porque igual hasta me censuran, nada, suscríbanse, denle like, compartan, y si quieren que hable de un tema más específico, pues en el comentario y listo. Bueno chicos, el próximo vídeo sobre, si no me equivoco, sobre arte medieval en la India. Como ya lo he dicho, es un tema que no conozco muy bien, algo he estudiado, algo he leído, pero bueno, estoy en proceso de documentación para traer un vídeo cortito, evidentemente, porque como ya he dicho, voy a hacer vídeos cortos, pero que se entienda. Con lo cual, besos a todos y a todas.